Hola amigos, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Carla Meneses por estar conmigo hoy porque nos conocemos desde hace muchos años porque Carla estaba aquí conmigo al principio cuando mi hijo fue diagnosticado con diabetes de tipo 1 y me has ayudado un montón desde el principio. Conoces a muchas cosas y la verdad es una fuente de conocimiento y por eso quería que tú vengas a hacer una entrevista conmigo para compartir tu conocimiento con la gente para que ellos entiendan un poquito más sobre la comida, la nutrición y diabetes. Muchas gracias a ti, Sofía. Estoy encantada de estar en tu casa, que me abras las puertas de tu casa y de tu hogar y que compartamos estos momentos juntas. La verdad es que te agradezco también porque en el tratamiento de la diabetes, las dietistas nutricionistas estamos muy poquito, tenemos muy poquita voz todavía, con lo cual es muy importante para mí que se hable de que el papel de la alimentación y de las profesionales de la alimentación tenemos mucho que decir en el tratamiento con diabetes. El tratamiento de la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 como gestacional. Entonces estoy muy contenta de tu invitación. La primera pregunta es ¿por qué decidiste ser dietista nutricionista y por qué también te has especializado en la diabetes? Pues realmente es una pregunta muy, muy especial porque yo el tema de estudiar nutrición no me lo planteé desde el principio porque realmente la carrera de nutrición no es tan vieja como parece, ¿no? Sino que es relativamente nueva. A mí lo que te puedo decir es que me ha encantado siempre la comida. Tuve abuelas que amaban la comida, que querían mucho, que cuidaban mucho cómo cocinar, los alimentos, y de ahí me empezó a gustar mucho la alimentación, las frutas, conocerlas. Me encantaba estar con mi abuela pelando frutas siempre a mediodía. Y un día mi madre me dijo, cuando me dijo, ¿qué quieres estudiar? Yo al principio quería estudiar medicina y me dijo que por qué no probaba la alimentación, que la nutrición era muy interesante. Así que probé ese mundo y encantada, encantada. Estudié nutrición y ¿Por qué también... la diabetes entonces? Y luego lo de la diabetes vino porque dentro de las asignaturas que teníamos en la carrera, teníamos una sobre patologías, sobre condiciones crónicas y ahí conocí la diabetes. Así que me pareció una condición muy impresionante y luego me enteré de que a mi abuela le diagnosticaron diabetes tipo 2 y así que dije, pues esto es maravilloso de conocer, ¿no? Y me fui a estudiar educación en diabetes y así. Y colaboré como voluntaria en la Asociación de Diabetes y así. Me he ido rodando en el mundo de la diabetes y me fascina ese mundo. Vale, entonces dime por qué la alimentación es muy importante por las personas que tienen diabetes. La alimentación es importante, yo diría, para todas las personas. Y es importante para la diabetes porque es la forma, es uno de los grandes pilares que constituye el tratamiento para la diabetes. Realmente la alimentación es importante cuidarla para que provea y nos dé una buena nutrición. Si nosotros tenemos una buena nutrición, podemos tener en nuestro organismo todos los nutrientes o nutrimentos principales para poder vivir, para conservar nuestra salud y en el caso de la diabetes, para poder tener unos controles glucémicos adecuados. Pero no solamente tener controles buenos, sino evitar complicaciones que puedan venir de ese descontrol, ¿no? Vale, eso es muy importante. Perdona. Entonces, ¿se puede comer de todo cuando tiene diabetes? Realmente se puede comer, primero tendríamos que definir qué es comer de todo, ¿vale? Porque de todo puede ser de todo un mundo, ¿no? Sí, es verdad, pero creo que no se pueden comer tartas, un montón de tartas todos los días, ¿no? Pero eso es importante, qué bueno que lo comentamos aquí porque no es...
nadie tendría que comer un montón de tartas y un montón de dulces. No solamente las personas con diabetes, sino todas las personas tendríamos que tener una alimentación saludable. Eso ¿vale? es. Pero es verdad que hay alimentos que diría yo recomendados y poco recomendados para las personas con diabetes y para toda la población. ¿Cuáles serían estos alimentos no recomendados? Pues sobre todo los ultraprocesados, los alimentos que están sometidos a muchos procesos que hacen que nosotros no los podamos metabolizar bien, o que tengan grandes cantidades de sal y azúcares o grasas. Entonces, la dieta diabética es más o menos una buena dieta para cada persona, ¿no? Exactamente, lo has dicho tal cual. De hecho, lo dices tú ahora mismo y lo dice la Asociación Americana de Diabetes y los organismos, que no hay una dieta para personas con diabetes, sino que hay una dieta saludable y tenemos que seguir un patrón saludable, ¿no? Lo que sí yo diría, aprovechando un poquito la pregunta, es que no os dejéis engañar con los alimentos para personas con diabetes o alimentos para diabéticos, que sería lo inadecuado, ¿no? Pero son alimentos que están ultraprocesados y hay veces que salen más caros y están llenos de, a lo mejor no tienen azúcar, pero sí tienen colorantes, azúcares, harinas refinadas. Eso es. Y no tenemos por qué comer alimentos para personas con diabetes. Vale, entonces, para ti, ¿qué sería un plato saludable? Un plato saludable, primero, tendría que garantizar los nutrientes importantes para nuestro organismo, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos o las grasas, ¿vale? Y eso independientemente de dónde vengan. Es decir, si yo soy vegetariana, puedo elegir esas proteínas de origen vegetal o puedo elegirlas de origen animal si como otro tipo de alimentos. Vegetales, pues puedo garantizar esos alimentos. Si no me gusta el brócoli, no voy a comer brócoli, hay muchos más alimentos, ¿no? Y creo que es importante respetar las creencias, las costumbres, la cultura y los gustos de cada persona. Eso es muy importante porque, tienes razón. Porque si realmente yo te digo que comas salmón y a ti no te gusta comer pescado, pues... Primero de todo, quería pedir disculpas porque vos conocéis a mi perro Umsa, que está en todos mis vídeos, pero hoy tenemos un invitado que es el pequeñito Francis y no quiere ir en ninguna parte de la casa, quiere solamente estar cerca de Carla. Entonces, perdona, no pero nada, no tenemos los dos perros ahora. Entonces, vamos a continuar y Carla, mi pregunta es, ¿qué sería para ti un plato saludable? Pues Sofía, lo mismo que hemos hecho ahora con los perritos, un plato saludable tiene que ser, lo primero, respetuoso con la persona. Es decir, respetar sus gustos, sus costumbres, sus preferencias, su contexto, su día a día. Y a partir de ahí, garantizar los 3 macronutrientes más importantes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas o los lípidos. Vale. Y no hay que olvidarnos tampoco de los micro. Y los micro nos tendemos a olvidar de estos nutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Esas que no están solo en pastillas, están en las frutas y en las verduras, que es importante consumirlas. Entonces, un plato saludable tendría que tener proteínas, vegetales, frutas, hidratos de carbono, claro, no pasa nada, y sobre todo pues que sea muy adecuado a la persona. Entonces tenemos que hacer esos 3 proteínas, lípidos y hidratos de carbono también por el desayuno, por ejemplo. ¿Qué tipo de desayuno aconsejarías a la gente? Pues realmente siempre que pensemos en una comida, en un desayuno, en una cena o cualquier plato, lo que tendríamos que pensar es ¿para qué y para quién? ¿Vale? Es muy importante porque no es lo mismo que sea una persona deportista, que sea una persona que está en su casa sentada en el sofá,
o que sea una persona que se va a trabajar a la construcción, al campo o a la oficina, es diferente. Entonces tendríamos que preguntarnos primero eso y luego lo que habíamos comentado, qué le gusta, qué no le gusta, y a partir de eso pensar, por ejemplo, podríamos pensar en un desayuno pues rico en proteínas, con un poquito de huevo, con un poquito de queso. Si somos veganos o vegetarianos, pues un poquito de tofu o de seitán, y, o algún tipo yogur de soja, que podría ser una opción también. Frutas, por supuesto, es importante dar frutas en el desayuno, es una buena opción para personas con diabetes. Podemos recordar que las frutas de bajo índice glucémico son una gran opción para el desayuno. Y luego como también las frutas, perdóname, te interrumpo, con las fresas, claro, los arándanos y totalmente, eso. totalmente. Vale. Las fresas, los arándanos, todas las bayas, y también pues algunos frutos secos también podemos ponerlos, ¿no? Que son grasas saludables y además que tienen proteínas, como pueden ser las nueces, los anacardos, las almendras, ¿no? En un yogur, por ejemplo, ¿no? Eso, tú lo has dicho, puede ser como un pequeño bol con yogur, ya sea vegetal o animal. Podemos ponerle frutos rojos o por ejemplo fresas y unas almendritas o unas nueces, que creo que puede ser muy interesante para desayuno, y eso que también nos hacen curvas moderadas después de comer, curvas de glucemia. Vale, porque entonces, Carla, ¿cómo podemos controlar más las glucemias después de las ingestas? Sofía, esa es una súper buena pregunta porque realmente es de lo que más se está escribiendo ahora sobre control glucémico. Y hay muchos factores que intervienen. Uno muy importante es el tiempo de espera en el caso de las personas que se aplican insulina. El tiempo de espera que es entre la aplicación de la insulina y la comida, ¿vale? Eso es muy importante. Esperar alrededor de 10 a 15 minutos antes de comer, ¿vale? Es muy importante. Y hablando de la alimentación, por ejemplo, podremos aprovechar hacer un tiempo de espera, si tenemos mucha prisa, hacer un primer plato con vegetales o hacer un primer plato con proteínas y no con hidratos de carbono, y así ya tenemos un poquito de tiempo de espera. Otra cosa también muy importante para evitar las curvas postprandiales, que así se llaman esas curvas que a veces decimos, oh, ¿por qué ha pasado esto?, ¿no? Importante tener alimentos de bajo índice glucémico. Podemos compartir, si quieres, luego en tu sitio de YouTube algunas tablas para que toda la gente pueda tener qué alimentos tienen bajo índice glucémico, si te parece. Y luego tampoco comer demasiados hidratos de carbono en las comidas, porque si no la carga glucémica se eleva muchísimo. Trucos también, que no son trucos sino es ciencia, es poner fibra en la alimentación, que son verduras siempre. No tiene que ser la ensalada aburrida, puede ser un sofrito de verduras, champiñones, verdurita tipo en wok. O sea, hay muchas ideas que seguro Sofi en su cookbook tiene 1001 ideas, ¿no? Y luego algo muy importante que es, por ejemplo, congelar el pan, hacer, por ejemplo, tostar el pan. Sí, porque había visto en tu cuenta Instagram de la Mesa Azul, me acuerdo, creo hace pocas semanas, algo sobre cómo reducir el índice glicémico de los alimentos. Claro. Y había eso por el pan o por la pasta, me acuerdo. Sí, eso sí, podéis echar un vistazo, estaría genial, pero si no, os resumo brevemente, que es cómo crear el almidón resistente. Y eso es súper fácil, porque la cocina para nosotros es como un laboratorio, ¿no? Siempre. Ya lo veréis también con Sofía en sus recetas. Esto quiere decir que nosotras podemos generar un almidón que no se absorba tan rápido. Ese almidón está en las patatas, en la pasta y en el arroz. ¿Y cómo podemos hacer para que reduzca ese pico después de comer? Lo primero, podemos lavarlo, ¿no? Podemos lavarlo, podemos también prepararlo tiempo antes, porque así en el enfriado o en el enfriamiento hacemos que ese índice baje. También podemos hacerlo congelando los alimentos. Por ejemplo, el pan lo podemos comprar primero integral para tener con fibra y luego lo podemos congelar y luego tostar. Y el tostado también hace que se reduzca este almidón. Mágico. Bueno, son ciencia de los alimentos y que podemos practicarlo. Esos serían los, así en resumen, para controlar la glucemia postprandial.
la fibra, el congelado, el tostado y, por supuesto, bajo índice glucémico y tiempo de espera. Perfecto. Entonces, mi última pregunta sería, ¿me puedes dar algunos snacks que te parecería bien para comer? Por ejemplo, después del cole, cuando los niños vuelven del cole o cuando tú estás en el trabajo y te quieres comer algo. Con hidratos de carbono eso es fácil, pero sin hidratos de carbono es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué me propongas? Pues es interesante esa pregunta porque realmente pues partimos de lo que habíamos dicho antes, que le gusta a la persona, al niño o a la niña o al adolescente, y luego a partir de ahí pues ser súper creativos, ¿no? Porque luego ahí se nos van a veces las ideas, pero yo partiría, por ejemplo, de alimentos, si es que consumimos carne, por ejemplo, alimentos proteicos, que puede ser una pechuga de pavo, queso. También podremos buscar algunos granos integrales o algunos panes que puedan tener muy poquita carga de hidratos de carbono, como puede ser un pan de almendras o un pan de alguna harina que no sea muy rica en hidratos. Y podemos ponerle, por ejemplo, un poco de paté de aceitunas o paté de vegetales. Vale. Mira, hummus. eso me hace pensar, por el pan de almendras, ¿me podrías dar la receta para que la podamos compartir con toda la gente? La voy a poner en la descripción de la video. Claro. Y creo que estaría bien, ¿no? Estaría súper genial, y también recordar también que hay muchas personas que nos gustan la verdura también, ¿no? O sea, los palitos de zanahoria, los pepinillos, las aceitunas, el pepino, las barquitas estas, como unas barquitas rellenas que las barquitas son de atún. O sea, las barquitas del pepino rellenas de atún, sí. Ensaladillas sin que tenga patata, ¿no? Con atún y algún poquito de mayonesa casera. Bueno, que hay infinidad de cosas, ¿no? Como verduras y proteínas. Claro, exactamente. La clave sería como una proteína, una verdura y un fruto seco, unas almendras. Serían como esas 4 claves, ¿no? Vale. Y la última, que puede ser un alimento, una fruta de bajo índice glucémico, que podemos poner también unos arándanos, que unos cuantos realmente no llegan a juntar gran cantidad de hidratos de carbono. Perfecto, mira, muchas gracias, la verdad, Carla, muchas gracias por haber sido conmigo. Y como le he dicho, voy a dejar todos sus contactos en la descripción de la video, también la receta del pan de almendras. Y muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos, Carla. Encantada de estar en tu casa contigo y con tus perritos. Sí. Son maravillosos. Un placer. Adiós, adiós. Adiós.